El agua potable es el recurso más vital para la vida humana. Es para nosotros tan indispensable como el aire que respiramos. Sin ella, nuestra salud, bienestar y desarrollo sostenible se verían gravemente comprometidos. La Organización Mundial de la Salud destaca que el acceso a agua potable, segura y asequible es esencial para la salud y el bienestar humano. El agua contaminada y el saneamiento deficiente contribuyen a la transmisión de enfermedades como el cólera, enfermedades diarreicas, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomielitis. En el área metropolitana de San Salvador, donde viven millones de personas, asegurar el suministro de agua limpia y segura es una prioridad esencial. En este documental exploraremos el viaje del agua potable, desde su fuente natural hasta los hogares de los habitantes del área metropolitana de San Salvador. Para garantizar el suministro de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, es esencial comprender la organización y administración detrás de este esfuerzo monumental. En El Salvador, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, es la entidad responsable de gestionar y administrar los sistemas de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. Bajo su administración se creó la planta de tratamiento Las Pavas, ahora conocida como Planta de Tratamiento Torogoz. Para ANDA, el área metropolitana está constituida por los siguientes distritos: San Salvador, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Soyapango, Ilopango, San Marcos, San Martín, Apopa, Panchimalco, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Según el Boletín Estadístico de ANDA, para el 2023 se registró una producción de 216.4 millones de metros cúbicos de agua potable, en donde los sistemas tradicionales y el sistema Zona Norte produjeron el 45.4% y el 21.8% del agua que abastece el área metropolitana, utilizando como fuente los mantos acuíferos subterráneos, mientras que la planta potabilizadora Torogoz produjo el 32.6% a través del flujo superficial del río Lempa. Las fuentes de agua para estos sistemas se agrupan en dos categorías principales. La primera, los mantos acuíferos subterráneos, que abastecen a los sistemas tradicionales y la zona norte, y la segunda, el flujo superficial del río Lempa, que es la fuente principal de la planta potabilizadora Torogoz. Este manejo eficiente de los recursos hídricos permite a ANDA asegurar un suministro constante y de calidad para la población. El río Lempa como fuente de abastecimiento de agua para la planta Torogoz.
El río Lempa es un río con vertiente al Océano Pacífico. Cuenta con 422 kilómetros de longitud. Es uno de los ríos más largos de Centroamérica y el más largo de El Salvador. Su cuenca abarca 3 países: Guatemala, Honduras y El Salvador. Los nacimientos de dicho río se encuentran en la zona sureste de Guatemala y al suroeste de Honduras, a una elevación aproximada de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero el recorrido principal del río Lempa, incluyendo su desembocadura en el Océano Pacífico, está en El Salvador. El río Lempa es vital para El Salvador. Suministra el 72% de agua potable al área metropolitana, que abastece a 1.5 millones de personas. Este río también respalda la agricultura, irrigando 10.000 hectáreas de tierras cultivables. En términos energéticos, el río Lempa es crucial, generando el 28% de la energía del país a través de 4 centrales hidroeléctricas. Además, su ecosistema alberga 4 humedales designados bajo la Convención Ramsar, esenciales para la biodiversidad acuática y terrestre. El flujo superficial del río Lempa constituye la segunda fuente de provisión de agua más importante para el área metropolitana de San Salvador, después del acuífero de San Salvador. Su potabilización se realiza a través del proceso físico-químico que comprende varias etapas, desde que es tomada del río en la boca toma hasta que es desinfectada y bombeada para su distribución a través de la red de acueductos. Las plantas de tratamiento de agua se centran en 2 tipos de procedimientos. Pueden enfocarse en tratamientos de depuración de aguas residuales y tratamientos de potabilización. Ambos procedimientos comparten varias operaciones, pero se diferencian por la carga de contaminantes que se encuentre en el agua a la que se le realizará el tratamiento. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se encargan del tratamiento de aguas que provienen de algún sector de la población o de la industria. Su propósito es reducir los niveles de contaminación de estas aguas para posteriormente devolverlas a las fuentes naturales sin perjudicar al medio ambiente. Mientras que las plantas de tratamiento de agua potable son el conjunto de estructuras en las que se trata el agua para que se vuelva apta para el consumo humano, ya sea desde fuentes de agua superficial o aguas subterráneas. El número y tipo de operaciones en el proceso de potabilización varía de acuerdo al nivel de contaminación del agua cruda. Por esta razón, existen diferentes tipos de plantas y métodos diseñados para asegurar que el agua se vuelva apta para el consumo humano. De acuerdo al sistema VARES, en nuestro país existen 199 plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario, dedicadas a la depuración de aguas residuales generadas por actividades domésticas. Sin embargo, solo 148 de estas plantas están operando con normalidad. Además, para el tratamiento de aguas residuales de tipo especial, provenientes de la industria y hospitales, existen 87 plantas adicionales que realizan labores de depuración. En El Salvador, el suministro de agua potable es responsabilidad de varias plantas. Una de las plantas que más resalta es la planta potabilizadora Torogós. Esta planta, en conjunto con otros sistemas, se encarga de abastecer de agua potable a numerosas familias que residen en el área metropolitana de San Salvador.
Ante la creciente demanda del recurso hídrico, se está llevando a cabo un nuevo proyecto para la construcción de una nueva planta potabilizadora en las cercanías del lago de Ilopango. Este proyecto busca mejorar el abastecimiento y ampliar la cobertura de agua potable en 7 distritos del sur del Gran San Salvador. Al noroeste de la capital de El Salvador se encuentra la planta potabilizadora, situada en el cantón Las Pavas dentro del distrito de San Pablo Tacachico, en el norte del municipio de La Libertad. La planta es fundamental para garantizar el acceso al agua potable de la población. Para cumplir con esta importante misión, se aprovechan las aguas superficiales del río Lempa. Pero, ¿cómo se obtiene agua potable del río? El proceso de potabilización en esta planta incluye una serie de etapas cuidadosamente diseñadas para transformar el agua cruda del río en agua segura para el consumo humano. Todo comienza en la bocatoma, donde el agua es captada y luego es transportada a la planta. A partir de aquí, el agua pasa por diversos procesos de purificación que eliminan las impurezas, culminando en una desinfección con cloro que asegura la eliminación de cualquier microorganismo patógeno. Pero el compromiso con la calidad no termina aquí. El Laboratorio de Control de Calidad de la planta supervisa constantemente que el agua cumpla con todos los estándares físico-químicos y microbiológicos. Etapa 1. Bocatoma. La bocatoma, una estructura hidráulica crucial, ubicada aproximadamente a 1 kilómetro de la planta potabilizadora. Aquí es donde se capta el agua cruda del río Lempa mientras se bloquea el paso de elementos contaminantes de gran tamaño, como ramas u otros desechos que podrían dañar las bombas y equipos del proceso de potabilización. El agua captada se recibe en un tanque que facilita su oxigenación antes de ser trasladada a la planta de tratamiento de agua potable. Etapa 2. Pretratamiento. Al llegar a la planta potabilizadora, el agua cruda pasa primero por un pretratamiento en las cámaras desarenadoras. En estas cámaras, el agua se deja en reposo para promover la sedimentación. En este proceso natural, las partículas de arena se depositan en el fondo del tanque debido a la fuerza de gravedad, formando una capa de lodo. El objetivo de la desarenación es eliminar grandes cantidades de arena que podrían dañar los equipos utilizados en las etapas posteriores del tratamiento. Etapa 3. Mezcla y floculación. A continuación, el agua ingresa a los tanques de mezcla y floculación, donde se busca eliminar la turbidez que no se pudo reducir en los procesos anteriores. Esto se debe a que algunas partículas pueden tardar mucho tiempo en sedimentarse, ya que suelen tener cargas eléctricas negativas y al tener cargas iguales se repelen entre sí, provocando que permanezcan en suspensión en lugar de agruparse y sedimentarse en el fondo. La coagulación es un proceso químico que implica la determinación de la cantidad y la adición de coagulantes. Los coagulantes, al tener cargas positivas, neutralizan las cargas eléctricas negativas de las partículas suspendidas, permitiendo que se aglomeren en microflóculos.
Este proceso se realiza mediante una mezcla rápida para asegurar que el coagulante se distribuya uniformemente en todo el cuerpo de agua. La floculación es un proceso físico que consiste en agrupar las partículas suspendidas mediante una agitación lenta y controlada del agua. Esto permite que los microflóculos formados en la etapa anterior se combinen para crear flóculos todavía más grandes. En esta fase, el tiempo y la velocidad de agitación son cruciales para favorecer la formación de flóculos sin causar su ruptura. Además, se añaden sustancias floculantes que ayudan a formar flóculos más grandes y estables. Etapa 4. Decantación. A continuación, el agua pasa al decantador. Donde se separan del agua los flóculos formados durante la coagulación y la floculación. En este proceso, se aprovecha la diferencia de densidad entre las partículas y el agua. Los flóculos, al ser mucho más densos, se asientan en el fondo del tanque por acción de la gravedad. El resultado es la obtención de agua clarificada en la parte superior. En esta etapa, es crucial proteger el agua del exceso de luz solar para prevenir la proliferación de algas. Etapa 5. Filtración en arena. El agua decantada pasa a través de un filtro que consta de varias capas de arena de diferentes grosores. En la planta se emplean capas de grava, arena y antracita para capturar las partículas de menor peso y tamaño que aún permanecen en el agua. Este proceso de filtración no solo elimina las impurezas restantes, sino que también elimina cualquier olor y sabor residual. Etapa 6. Desinfección final. Para finalizar el proceso de potabilización, se lleva a cabo la desinfección del agua decantada, ya que, a pesar del exhaustivo tratamiento, el agua aún puede contener microorganismos patógenos. Por ello, después de la filtración, se añade un desinfectante al agua para asegurar su calidad microbiológica y garantizar que sea apta para el consumo humano. En esta etapa, se utiliza cloro en estado gaseoso, un germicida que es muy eficaz. La inyección de cloro asegura que el agua cumpla con los niveles de cloro residual establecidos en el Reglamento Técnico Salvadoreño de Agua Potable, los cuales van desde 0.3 a 1.1 miligramos por litro. Etapa 7. Tanque de recuperación. La planta dispone de un tanque de recuperación que recoge el agua utilizada en el retrolavado de los filtros, en lugar de desecharla nuevamente en los ríos. Esta agua se reutiliza para reabastecer al desarenador. Este sistema de recuperación contribuye significativamente a la eficiencia en el uso del recurso hídrico, promoviendo un manejo más sostenible del agua.
No cabe duda que el río Lempa es mucho más que un paisaje hermoso que serpentea por todo el territorio nacional. Conocido como la columna vertebral del agua en El Salvador, es una fuente de agua y vida. Este majestuoso río, además de ser la principal fuente de agua para la planta potabilizadora Torogoz, no solo provee de agua potable a millones de salvadoreños, sino que también impulsa la agricultura, la pesca y la generación de energía eléctrica. A lo largo de su recorrido, el Lempa está rodeado por una abundante vegetación que forma el hogar de una rica biodiversidad. En sus riberas se encuentran numerosas especies de aves, tanto endémicas como migratorias, que encuentran refugio y alimento en este ecosistema. Además, el río alberga una gran cantidad de especies de peces y otras formas de vida acuática que dependen de sus aguas dulces. Sin embargo, el río enfrenta una grave amenaza: la contaminación, impulsada por la mano del hombre, está envenenando lentamente al río Lempa. Desde su nacimiento en Guatemala, el río enfrenta una serie de amenazas que incluyen la gestión deficiente de los desechos de la industria cafetalera, descargas de aguas negras y residuales, la incorrecta disposición de residuos sólidos y el uso desmedido de agroquímicos. Son solo algunos de los problemas que han influido en la disminución del índice de calidad del agua del río Lempa. Ya en territorio salvadoreño, el río Acelguate emerge como uno de los principales contaminantes del río Lempa. El Acelguate transporta consigo las aguas negras e industriales del área metropolitana de San Salvador, y el impacto de esta contaminación es evidente en el punto donde las aguas del Acelguate se unen con las del Lempa, revelando la cruda realidad que enfrentan ambos ríos. Bajan refri, tambos de gas, cocina, baja plástico, bajan animales muertos, todo eso contamina aquí el río Lempa. Ya el pescado se contamina porque hay pescados que tienen parásitos en los ojos, parásitos en las colas, hay menos padres, menos tilapias, menos guapotes por la tanta contaminación que ha habido, pues. Cuando un río está libre de contaminantes antropogénicos, el agua que llega a las plantas potabilizadoras es de mejor calidad, es decir, que el proceso se vuelve más eficiente y económico. El resultado es un agua más limpia y saludable para todos. Pero cuando el agua cruda que llega a las plantas está llena de contaminantes, el proceso de potabilización se vuelve más complejo. Este aumento en la complejidad y el costo del tratamiento no solo eleva los gastos operativos, sino que también puede afectar la calidad del agua tratada. La eliminación efectiva de impurezas se vuelve más desafiante y en algunos casos puede poner en riesgo la salud de quienes consumen el agua. En la planta Torogoz, cada gota de agua que llega es cuidadosamente tratada para eliminar impurezas, contaminantes y microorganismos que podrían afectar a la salud pública. Sin embargo, el éxito de la potabilización también depende en gran medida de la calidad del agua que es captada en la bocatoma. Por este motivo, la protección de nuestros ríos es esencial. Mantener estos cuerpos de agua limpios es una inversión en la salud pública y en la eficiencia de nuestros sistemas de tratamiento. Al apoyar la conservación y la limpieza de nuestros ríos, estamos asegurando que cada gota de agua que llega a nuestros hogares
sea pura y segura. La protección del río Lempa no es solo el aseguramiento del agua potable. Al cuidar de nuestros ríos, también estamos asegurando la fuente de vida que nutre a nuestras comunidades. Sin embargo, todo este esfuerzo puede verse comprometido si no protegemos adecuadamente nuestros recursos hídricos. En respuesta a esta crisis, los habitantes de Suchitoto y de las cercanías al puente Colima han implementado riobordas. Las riobordas son estructuras que están diseñadas para capturar los residuos plásticos arrastrados por los cuerpos de agua, ofreciendo una solución para mitigar el problema. Sin embargo, para asegurar la protección a largo plazo de nuestros ríos y garantizar su sostenibilidad, debemos abordar el problema desde sus raíces. Esto significa evitar que los desechos lleguen al río en primer lugar y reducir el uso de plásticos que inevitablemente terminan en nuestros cuerpos de agua. A través de este documental presentamos el funcionamiento de la planta potabilizadora Torogoz. Conocimos el proceso desde la bocatoma, el pretratamiento, donde se eliminan los sedimentos más gruesos a través de un proceso de desarenación, los tratamientos de mezcla y floculación que agrupan las impurezas en flóculos, la decantación, que permite que estos flóculos se hundan, y finalmente la desinfección con cloro en estado gaseoso que asegura que el agua sea segura para el consumo. Pero este documental no solo revela el proceso de potabilización y los desafíos de la contaminación, sino que también busca inspirar un cambio en nuestra forma de interactuar con el agua. Es nuestro deber colectivo proteger este recurso precioso, y cada acción cuenta en la construcción de un futuro más limpio y sostenible. Es importante promover la responsabilidad en el uso del agua en nuestros hogares, alentando prácticas que minimicen el desperdicio y contribuyan a la conservación de este recurso vital, asimismo como la protección del río Lempa, un recurso de incalculable valor para El Salvador. Se recomienda a alcaldías, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios, instituciones educativas y grupos ambientalistas desarrollar e implementar programas de educación ambiental dirigidos a las comunidades locales para enfrentar la contaminación del río Lempa. Estos programas deben abarcar desde las escuelas hasta las organizaciones comunitarias, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia de preservar el río y su ecosistema. La educación debe enfocarse en prácticas sostenibles como la correcta disposición de residuos, la reducción del uso de productos químicos nocivos y la adopción de métodos agrícolas más ecológicos. Además, es fundamental incluir en la capacitación el impacto a largo plazo de la contaminación en la salud pública y en la sostenibilidad de los recursos hídricos, asegurando que la población entienda las consecuencias directas de sus acciones sobre el medio ambiente. Se recomienda a la Asamblea Legislativa de El Salvador considerar con urgencia la aprobación y aplicación rigurosa del anteproyecto de protección, conservación y restauración de la cuenca hidrográfica del río Lempa. Esta ley es crucial para abordar los múltiples factores que contribuyen a la contaminación del río, incluyendo el manejo inadecuado de desechos provenientes de los rastros, los residuos agroindustriales e industriales, la erosión causada por la deforestación y el cambio de uso de suelos, así como la contaminación provocada por la extracción minera. Se insta a que la legislación incluya disposiciones específicas para
Regular y supervisar el manejo de desechos provenientes del destace de animales, asegurando prácticas que minimicen la contaminación del agua y suelos. Implementar controles estrictos sobre los residuos agroindustriales e industriales, con énfasis en la adopción de tecnologías limpias y la correcta disposición de desechos. Promover la reforestación y la conservación de los suelos en toda la cuenca para mitigar la erosión y preservar la integridad del ecosistema. Restringir y regular la actividad minera imponiendo normativas que protejan los cuerpos de agua y que incluyan sanciones claras para quienes incumplan. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación ambiental que garantice el cumplimiento de estas normativas y que permita la adaptación de las estrategias según sea necesario. Además, se recomienda que esta ley incluya programas educativos y de concientización para las comunidades locales. La adopción y la aplicación efectiva de esta ley no solo contribuirá a la protección del río Lempa, sino que también serán fundamentales para asegurar la salud pública y la sostenibilidad ambiental en El Salvador.